Comenzamos con el análisis de la actualidad internacional. Nos situamos en la página 5 del diario El País. A 4 columnas dice la noticia: Francia y Holanda alertan de que la crisis migratoria amenaza con romper la Unión Europea. La avalancha de refugiados ha abierto una crisis mucho más profunda de lo que pudiera parecer en el seno de la Unión Europea. Tanto como que puede ser la mayor amenaza de ruptura de la Unión, en palabras del primer ministro francés Manuel Valls. Su homólogo holandés ratificó ayer la urgencia del desafío y fijó un plazo de 6 u 8 semanas como límite para encontrar una solución al flujo de refugiados y salvar Schengen. Palabras entrecomilladas de Manuel Valls, primer ministro francés. El proyecto europeo podría morir, no en décadas o en años, sino muy rápido si somos incapaces de responder a los desafíos de seguridad. Esta es la primera noticia. Y la segunda noticia es sobre Polonia, en la página 6 del diario El País. Noticia a 4 columnas también. Dice: la deriva de Polonia. En una sociedad muy polarizada, la mayoría utiliza la historia para impulsar su proyecto y fortalecer el control del país. Y dice el titular más grande, en negrita: la democracia como instrumento de revancha. Quiero pedirle a Papi, que con su larga experiencia en los asuntos de la Comunidad Europea, que nos sitúe en la dimensión del problema que ha planteado la migración, que tanto daño ha hecho a Merkel políticamente, y sobre todo cuál es lo que se dibuja en un futuro inmediato, ya que el asunto de Europa está en una situación más delicada que nunca. No ha habido momentos, sí, uno de los peores momentos, lo sostengo, para el mantenimiento, el vigor, la fe en la Unión Europea, es quizás el más débil desde el fracaso del Tratado de Lisboa. Bueno, coincido con usted, y aunque no me guste darle la razón, también coincido con el titular del diario El País. Sí, claro. Bueno, ya anunciaba usted, don Antonio, se acuerda, ya por el mes de noviembre, cuando los atentados de París, que el Tratado de Schengen estaba amortizado. Sí. El tiempo nos ha dado la razón, sí. Y no solo Noruega, Suecia, Dinamarca, sino el sábado pasado también Austria suspendió la aplicación del tratado. Su primer ministro, Werner Faymann, insiste, esta nueva salida del Tratado Schengen en la situación catastrófica, apocalíptica casi diría, que está viviendo la Unión Europea en estas fechas. Comentábamos a teléfono cerrado el fracaso que ha supuesto 7 cumbres de Consejo Europeo en Bruselas y en otros países, millones de euros gastados en aviones privados, en reuniones, en debates, para que el plan trazado por Juncker, la movilización de 160.000 refugiados del millón y pico que ha entrado en Europa a lo largo del último año, se organizara entre los diferentes socios del Club Europeo. Bueno, a fecha de hoy, la cifra es del 0,17% del objetivo. 272 personas han encontrado acomodo, alojamiento en un país u otro de la Unión Europea. Eso fue publicado aquí, pero no se analizó como tú puedes hacerlo. Claro, estamos hablando de un fracaso absoluto en lo que es la gestión del día a día de una de las zonas en principio más desarrolladas del mundo, que está viendo cómo personas hambrientas van caminando por los campos, van caminando hacia las fronteras, pidiendo de comer, subiéndose al transporte público, en fin, es una situación totalmente lamentable, ¿no? ¿Qué, consecuencia en la marea política, en el fondo político está teniendo esto? Pues la caída de la líder de facto, de la jefecilla, como dice usted, don Antonio, de la Unión Europea, que es Merkel. Merkel está tocada de muerte, es decir, ahora mismo su liderazgo en el seno de la Unión Europea está muy cuestionado desde el este de Europa, como estamos viendo en estas fechas con la... Y sobre todo en el interior de Alemania. En el propio interior de Alemania, con sus socios demócrata cristianos bávaros del sur del país, y en general ahora mismo hay una ausencia de jefe en la Unión Europea. Lo que hay ausencia de alternativa alguna al planteamiento de Merkel inicial. Y que esa es curiosamente la crítica que siempre le hago al Reino Unido, porque el Reino Unido es la reserva ética de Europa. Sí. Y, sin embargo, a mí siempre me ha fastidiado que no tomen ese rol de liderazgo. Es decir, yo me encantaría, lo que sí es que estoy diciendo un imposible alejado de la realidad. No, es que no creen. El Reino Unido no cree en la Unión Europea. Sin embargo, se entró en la Unión Europea porque desde el punto de vista internacional y de zonas parecía muy raro que quedara el Reino Unido fuera. Pero nunca han creído, ni siquiera los que defienden la permanencia no creen. La inclinación hacia Estados Unidos sigue siendo muy superior a la fidelidad o lealtad o alianza con el continente europeo. Es más, tú me acabas de hablar antes y me gustaría
quiero desarrollar un poquito ahora de esa inclinación, la vuelta de Europa a Estados Unidos. Explícalo, lo que es eso. Sí, bueno, hay un artículo que publicó, creo recordar ayer, el antiguo jefe militar de la OTAN, del año 2009 al 2013, no sé si voy a pronunciar bien el nombre, se llamaba el almirante Stavridis, o algo así, me estaré equivocando, pero en fin, algo parecido a eso. Él ha publicado un artículo que simplemente con el titular principal entendemos ya el contenido. Una vez más, Europa necesita más América. Es decir, los Estados Unidos están aprovechando esta situación caótica en el seno de la Unión para volverse a hacerse fuertes. Bueno, y una de las causas, eso sí que lo añado yo porque llevo mucho tiempo diciéndolo y repitiéndolo desde muchos puntos de vista diferentes. Una de esas causas es la ceguera, la miopía de la Unión Europea Occidental de haberse obcecado con creer que Putin era la continuación de la Unión Soviética. Y ese ataque a Putin inconsiderado, faltando a la verdad, está terminando por destruir la Unión Europea. Hoy mismo, a mí me indigna, todos los periódicos en España presentan el informe en el Reino Unido señalando que Putin es el responsable del asesinato, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo del nombre, sí. Lymoshenko. Sí, aquí bueno, Alexander Litvinenko. Bien, pues hay que decir, uno, está presentado como si fuera el asesino que está aprobado. Primero, se trata de un informe, no de un proceso criminal. Sí, es un juez el que lo hace, pero sin autoridad ninguna judicial. Un juez fuera del tribunal del juzgado es peor que un policía, porque no es su función. Un juez fuera de su tribunal es menos que cero, porque tiene unos hábitos distintos. Ante un tribunal hay que respetar a un juez. Fuera de un tribunal, el hecho que ese juez no significa nada. La prueba es las palabras que emplea. Probablemente es Putin el que dio la orden, probablemente tiene alguna responsabilidad, quizás, pero eso es que no hay derecho a que se haga un informe así y se presente en los titulares de la prensa de Estados Unidos. Putin ordenó el asesinato de Litvinenko. ¿Eso qué es? Guerra fría, absolutamente. Es más, el hecho de que Litvinenko, antes de morir, dijera, esto es Putin, pero si eso, los que hemos estado y estamos en la política, esas frases las sabemos de antemano. Toda persona perseguida por un asunto local o nacional se dice, esto es el jefe, señala el número, esto era Franco, de ninguna manera. Eso no es elemento de juicio probatorio ninguno. Eso ha sido un error garrafal. ¿Y sabes lo que dice el Reino Unido? Dice, como tenemos necesidad de Rusia para contar en su alianza para combatir el ISIS, pues tenemos que callarnos. Peor todavía, mucho peor. Primero dice, es un asesino, pero como tenemos que luchar, qué cinismo, qué torpeza, todo eso, ¿por qué? Para seguir atacando Europa Occidental a Rusia. ¿Qué quiere decir eso? Unión, vuelta a Estados Unidos, vuelta a la Guerra Fría, Europa a Estados Unidos. La Europa no es nada, lo vengo diciendo, está prácticamente liquidada. No tiene autoridad ninguna. Bruselas no es más que un conjunto de burócratas, con un Banco Central Europeo que no cesa de darle a la máquina a hacer billetes. ¿Para qué? Pues para endeudar a los estados, a España otra vez, y está mencionado en una alabanza extraordinaria de Draghi a España, y billetes y billetes y billetes para darle a España casi gratis préstamos que tiene que devolver. Y está endeudándose España por esa generosidad del Banco Central, pues para 4 o 5 generaciones. La Unión Europea hoy no existe como entidad, es un conjunto de burócratas y de dinero y de despilfarro. Y es natural que en los asuntos políticos se mire a Estados Unidos los que temen a la acción de Rusia. O ahora con el asunto de Polonia que hablemos, ya veréis también cómo lo de Polonia está enfocado de tal manera que resulta incompatible con Bruselas. ¡Qué contradicciones! Ahora el nacionalismo polaco que teme a Rusia y por tanto a Putin, atacarlo también, claro, lo atacan a Polonia, no tiene sentido. Pero me gustaría oírte. Tengo que suscribir todo lo que dice porque con la cuestión del Reino Unido, con relación a Polonia, pues es una muestra más de la deriva absoluta por falta de liderazgo en la que está la Unión Europea. Y de concepción política, no la tienen. Vamos a ver, el tema de Polonia, para la gente que esté despistada, es un farol absoluto. Completamente. Es un farol total por lo siguiente. Vamos a ver, Polonia es demasiado grande como para aislarla. Es un actor demasiado grande, tiene demasiados votos. Si tiene la misma población que España.
Tiene demasiados parlamentarios europeos, tiene demasiados funcionarios europeos dentro del entramado de la Comisión como para que ese país se excluya. Segundo, los polacos ya vieron el pulso que se tuvo con Víctor Orbán, con el húngaro. Ese pulso, la Unión Europea se lo echó, Orbán lo aguantó y no ha pasado absolutamente nada. ¿Cómo no va a pensar un país como Polonia, de 40 millones de personas, que no puede aguantarle un pulso si Orbán se lo aguantó? Claro. Tercera idea, todo este ataque a que si se respeta el Estado de Derecho en Polonia o no, no hay ninguna pasarela legal para bloquear el dinero, los 106.000 millones de euros que tiene comprometida Polonia entre el 2014 y el 2020 de ayudas de la Unión Europea. No hay una pasarela posible, salvo la expulsión de la Unión, para paralizar ese dinero, con lo cual los polacos, además, con el bolsillo tranquilo. Con lo cual estamos hablando de un farol de tal dimensión, es decir, el circo que se monta el martes en el Parlamento Europeo, en el plenario, en Estrasburgo, con todos los jefes de los partidos políticos europeos atacando a Beata Szydło, a la primera ministra. Que en realidad está a las órdenes de Kaczynski. De Kaczynski totalmente. La mujer, usted siempre habla del lenguaje corporal, don Antonio. Sí. He aprendido mucho de usted escuchando. Sin duda. Es que no falla, ¿eh? Y el lenguaje corporal de Beata Szydło era magnífico porque es que ni se movía. Estaba tranquila. Tranquila, claro que sí. No movía las manos, no movía la cabeza, no movía... Estaba segura de sí misma, porque para ella lo que importa es el apoyo del que tiene el verdadero poder moral, espiritual y nacional en Polonia. Y añado un cuarto pensamiento. Lo que sabe todo el mundo dentro de la Unión Europea es que cómo es posible que se esté atacando a Polonia si hay, y voy a decir en algunas palabras algo fuerte, dos países mafiosos en el seno de la Unión Europea como son Rumanía y Bulgaria. Sí. Que se sabe que hay una corrupción absoluta entre élites oligarcas. Se sabe que los fondos estructurales acaban Dios sabe dónde. En los bolsillos. En los bolsillos, por no decir otra cosa y no poner ejemplos que no estaría bien decir en público. Pero es un caso de corrupción absoluto que se sabe en Bruselas, se comenta en el Parlamento Europeo, se comenta en los pasillos de la Comisión. Y sabiendo eso, y eso se tolera y eso se consiente, ¿cómo es posible que estemos hablando de que hay que ir a por los polacos? Que no se han portado mal en la Unión Europea, es decir, que están teniendo un rol serio, están tratando de participar, han venido con opiniones. No, y además el pretexto elegido, que no es Estado de Derecho. Pero decirme uno solo en la Unión Europea que sea Estado de Derecho en el sentido moderno de la palabra. Pero si es que no hay ningún Estado que el gobierno deje de cumplir. Todos los gobiernos incumplen sus propias leyes. Los jefes incumplen sus propias leyes. Porque una manera de incumplirlas es cuando ven los efectos negativos o perjudiciales para la clase política dirigente, hacen otra directiva. Es que hacer directiva es muy fácil. Después de ver el resultado de la primera se cambia. Eso no es un Estado de Derecho. Y ahora el problema que se está generando es que le estamos abonando el terreno magníficamente a los Estados Unidos. Ese es el tema que yo te dije que recordara, ese artículo del ex jefe de la OTAN. Sí, es que lo que está pasando es que con estos movimientos en contra de países como Hungría, como Polonia, se está abonando el terreno para que aparezcan los Estados Unidos y digan, nosotros os entendemos mejor. Pero Estados Unidos está también en un momento bastante dubitativo, y en Estados Unidos la larga duración del periodo electoral ya comenzó, empieza ahora este mes, empiezan las primarias ya en Iowa, ahora dentro de unos días. Pues se paraliza la política internacional antes que nada. La política interior sigue, pero lo internacional en Estados Unidos pierde mucha actividad al entrar en las elecciones. Y de este vacío de la acción internacional de Estados Unidos en Europa es lo que se nota también más el caos, que Europa no sabe a dónde va. Es que tampoco va hacia Estados Unidos, es que no lo sabe. La situación es que ahora mismo hay ausencia total de liderazgo y la que era la líder o jefe ahora lo mismo ha perdido. Está callada, muerta de vergüenza. Además es que era un líder de ama de casa. El horizonte era muy pequeño, muy limitado. Y ahora se acaba ese liderazgo de campanario, de lo que está a la vista, y resulta que desaparece ese y no hay otro sustitutivo que vea a Europa desde el Himalaya, desde arriba. Para ir concretando el tema de la Unión Europea, el título de Polonia, que estaba con él, no lo hemos rematado, el título del país es La democracia como instrumento de revancha. Es decir, que utiliza Bruselas como si en Polonia hubiera un Estado que no es de derecho comparado con el que hay en Bélgica, por ejemplo. Está en Bruselas, ¿no? Sí. Y Bélgica, acordaros de las últimas noticias de Bélgica. Estado de Derecho, ¿verdad? Esto es el no país. No, y acordaros lo del terrorismo, todo el espectáculo tan bochornoso de Bélgica. Y estos son los que están diciendo que Polonia no es un Estado de Derecho.
con la policía filtrando a los medios en secreto, bueno, que en realidad no hubo tanto peligro, que bueno, que era una oportunidad interesante para hacer desalojos de casas y, en fin, para investigar y... Bueno, un poco más, vamos, os puedo comentar. El curso político en la Unión Europea vuelve entretenido, quizás no tan entretenido como en España, pero está entretenido. Pues en esas estamos.